Ser podcast. Estás escuchando el abierto de Hoy por Hoy. Cada día analizamos las noticias más relevantes de la actualidad, las claves políticas, económicas y sociales, con las voces de los protagonistas y los distintos puntos de vista de nuestros tertulianos. Tiempo para el análisis, tiempo para el abierto. En Hoy por Hoy terminamos semana, estamos ya viernes, así que vamos con toda la actualidad, mucha actualidad internacional. Ahora lo van a poder escuchar nuestros oyentes y lo van a poder analizar nuestros analistas esta mañana, que son Gonzalo Velasco, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, buenos días. Ignacio Escolar, muy buenos días. Buenos días. Y Carlos Navarro Antolín, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días. Vamos a empezar por todo esto que tiene el origen en el ámbito internacional, pero que se extiende, yo creo, más allá. Esta mañana decíamos, casi todo de lo que hablamos esta mañana tiene un nexo en común. Primero es Donald Trump, pero después es la evolución y la extensión de esta internacional ultraderechista de la que parece que no escapa ningún país, ni siquiera el nuestro, y después abordaremos también el reflejo de todo esto que vamos a hablar en nuestro propio país, en España. Tenemos la sensación, por lo que estamos viendo en estas últimas horas, que Estados Unidos se dirige hacia un abismo que reúne varias amenazas. Vamos a hablar esta mañana de la que ahora vuelve a las portadas y les estamos hablando de la violencia política y la posible respuesta que se puede producir. Primero vamos a situar en qué punto está la investigación sobre el asesinato del activista ultraconservador Charlie Kirk. Fernando Bayo, buenos días. Hola, Ángeles, ¿qué tal? La novedad en la investigación es que esta noche los investigadores han difundido un vídeo, han difundido imágenes, incluso imágenes en movimiento, del supuesto autor del disparo huyendo del lugar de los hechos, aunque de momento se desconoce la identidad, por lo tanto los motivos y por tanto también el paradero. Efectivamente, han pasado casi 36 horas desde ese disparo mortal y las autoridades siguen sin poner nombre al presunto asesino del agitador de la ultraderecha Charlie Kirk. El FBI ha publicado varias fotografías, capturas de cámaras de seguridad de la Universidad de Utah, donde se ve a un joven blanco ataviado como muchos otros estudiantes, con gorra, vaqueros, gafas de sol y una camiseta negra con un águila y una bandera estadounidense, además de una mochila donde las autoridades creen que escondía el arma homicida. Pero como dices, también han publicado horas después un vídeo de esas cámaras en el que se ve a ese joven saltando de un tejado de un edificio del campus instantes después de cometer presuntamente el asesinato. El delegado del Departamento de Seguridad de Utah ha explicado que se están buscando restos de ADN en ese lugar y que las huellas que ha dejado unas zapatillas Converse en el césped podrían vincular al asesino con el lugar del crimen. El gobernador de Utah, Spencer Cox, ha pedido la colaboración ciudadana. The public has answered our call for action. So far, we've received more than 7,000 leads and tips. Asegura que han recibido de momento más de 7.000 pistas, más incluso dice que las que se recibieron tras los atentados de Boston. El FBI de momento ofrece una recompensa de $100,000 para quien dé una pista creíble que lleve a descubrir la identidad o el paradero del presunto asesino de Charlie Kirk. El gobernador de Utah ha hablado también sobre la desinformación que ha empezado a pulular a sus anchas por las redes sociales, bulos que se extienden rápidamente y que, según él, siguiendo el consejo del difunto Charlie Kirk, tienen que cesar. ¿Cómo? Apagando los teléfonos móviles. I think Charlie said it best. When things get bad, we should put our phones down and Cuando las cosas se ponen feas, decía Charlie, lo mejor es apagar el teléfono y reunirse con la familia. Así que él ha pedido que los ciudadanos hagan eso, que no se dejen arrastrar por una desinformación de la que ha culpado a bots chinos y también a Rusia. Nosotros un asesinato que refleja el aumento de la violencia que se ha insertado, que está metida, que está ahí dentro, empotrada dentro de la política de los Estados Unidos y que tiene el reflejo no solo en los ataques que se han registrado en los últimos meses en el país. Ha habido otras agresiones con armas a congresistas, por ejemplo, y de otro color político como demócratas, pero sobre todo se refleja en el tono del debate político. We're in a war. The left has been saying put a bullseye on Trump, a bullseye on his supporters. En las últimas horas estamos viendo cómo en las redes sociales se han inundado de todo tipo de reacciones ante el asesinato de Kirk, las más numerosas, las de activistas ultras, como es el caso que están escuchando del ex asesor de Trump, Steve Bannon, mensajes que llaman a la lucha armada y hablan ya de una guerra contra sus rivales políticos. Corresponsal en Washington, Sara Canals, buenos días. Buenos días, Ángeles. Sara, los asesinatos y las amenazas que marcan el debate político en Estados Unidos han llevado a hablar a algunos historiadores de una de las etapas más violentas del país.
Sí, el auge de la violencia política es evidente y afecta a todas las facciones. Y no son pocos los ejemplos, desde los intentos de asesinato contra Donald Trump en plena campaña. Take a look at what happened. A la matanza, el pasado junio, de 2 legisladores demócratas de Minnesota. Y el año pasado, por ejemplo, se registraron más de 9.000 amenazas contra miembros del Congreso y sus familias, una cifra que dobla la de 2017. Algunos historiadores ayer comparaban esta etapa de agitación social con la década de los 60, con los asesinatos de Martin Luther King, del senador y candidato Bobby Kennedy o del presidente JFK. In Dallas, Texas, 3 shots were fired at President Kennedy's motorcade. La condena por el asesinato de Charlie Kirk y del auge de la violencia política es unánime, pero la división sobre cómo afrontarla y quién la promueve es muy profunda. Tenemos al propio presidente Trump hablando de tiempos oscuros y culpando por ello a la izquierda radical, y luego están los demócratas que denuncian la retórica hostil y divisiva del presidente y también de su entorno. Ayer además fue un día emotivo, importante aquí en Estados Unidos, porque era 11 de septiembre. Se cumplían 24 años de unos atentados que marcaron profundamente al país. David Payne es presidente de la organización 9/11 Day, una asociación en apoyo a las víctimas, y nos cuenta cómo se ha sentido en este aniversario tan atípico. And we need to tone it down, and we need to remember that we are not each other's enemies. We're not. Tenemos que bajar las revoluciones y recordar que no somos nuestros propios enemigos. No lo somos, contaba a la cadena SER, y apelaba a la solidaridad que vio tras el 11S. 9/11 demonstrated that deep down we really care about one another. Recordando que tendría que estar siempre presente y no solo cuando hay una tragedia. Sara, gracias. A vosotros. Dentro de esta violencia política podemos incluir también los métodos utilizados por algunos sectores, por los republicanos en Estados Unidos, por los contrarios a Lula da Silva en Brasil, para no reconocer el resultado de unas elecciones democráticas e intentar que el ganador de esas elecciones pues no ocupe su puesto, no alcance la presidencia. Y digo esto porque antes de entrar en el análisis concreto de todo lo que está pasando en Estados Unidos, quiero introducir otro elemento, porque también ahí se cruza Donald Trump, y es la decisión del Tribunal Supremo de Brasil, que ha condenado a 27 años de cárcel a Jair Bolsonaro porque lo considera culpable de haber impulsado un golpe de Estado contra Lula da Silva, un golpe para evitar precisamente esto que les decía, que su principal rival político tomara posesión después de haber ganado unas elecciones en 2022. Enviada especial a Brasilia, Berta Raventós, buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Y esta sentencia que condena a Bolsonaro ha servido para evidenciar la división y la crispación política que vive ahora mismo Brasil, porque las reacciones en las calles han sido radicalmente opuestas. Pues podríamos decir que Brasil celebra y lamenta esta sentencia casi a partes iguales. El país está dividido y polarizado en esta cuestión. Sin ir más lejos, esta madrugada aquí en Brasilia ha habido personas que han ido a rezar a las puertas de la urbanización donde vive Bolsonaro y otras que han organizado fiesta en la calle con música y baile en directo. Então a gente dizer aos militares, olha, não, o poder está no povo, está com o civil, está o poder civil. Isso é muito importante. Você sente que as instituições estão funcionando minimamente, então até a lei vale para todos, então vale até para um ex-presidente. É capítulo novo para celebrar, então é dia de muita felicidade para a gente. Para estas personas la sentencia es un hito jurídico reparador, no solo porque condena los hechos ocurridos en 2023, cuando Bolsonaro intentó anular la victoria de Lula en las urnas, sino también porque simbólicamente castiga al expresidente por negligencias como su gestión de la pandemia de coronavirus, por la cual murieron cientos de miles de personas de manera innecesaria. Pero incluso, Ángels, esta sentencia repara de alguna forma tiempos pasados y no tan lejanos en que los militares tomaron el poder por la fuerza. Recordemos que Brasil tuvo una sangrienta dictadura entre 1964 y 1985, cuyos responsables nunca fueron juzgados. Además, esta condena, Berta, ha provocado la reacción de la administración Trump. Volvemos a encontrarnos con Donald Trump, con quien, recordemos, Bolsonaro mantiene una estrecha relación. La Casa Blanca ya trató de presionar a Brasil con una subida de aranceles y ahora, después de la condena, Estados Unidos vuelve a lanzar amenazas para intentar mejorar la situación de Bolsonaro.
Sí, efectivamente, y de hecho Marco Rubio ya ha dicho en la red social X que Estados Unidos responderá consecuentemente a la caza de brujas que, según él, se está llevando a cabo contra Bolsonaro. Desde el gobierno de Brasil han respondido que las amenazas de Rubio no intimidarán a la democracia. Recordemos que a causa de este proceso judicial, Trump decidió imponer a Brasil los aranceles más altos hasta ahora en el mundo, del 50%, medida a la que Lula respondió con una campaña llamada Brasil Soberano, en la que insiste en no bajar la cabeza ante Estados Unidos. La disputa con Trump disparó la popularidad de Lula, que pretende buscar su cuarto mandato en las elecciones presidenciales de Brasil del año que viene. Berta, gracias. Gracias a vosotros. Y recordamos también que esta misma noche, cuando le han preguntado a Donald Trump por la condena a estos 27 años de cárcel a Jair Bolsonaro por ese intento de golpe de Estado al no reconocer el resultado de unas elecciones democráticas en Brasil, la respuesta de Donald Trump ha sido: mira, esto es exactamente lo mismo que quisieron hacer conmigo, recordemos ese asalto al Capitolio, es lo mismo que quisieron hacer conmigo, ha dicho, pero que no se salieron con la suya. Una pausa y vamos con el análisis. El Abierto. Ser Podcast. En el Abierto, Gonzalo Velasco, Ignacio Escolar y Carlos Navarro Antolín. Solo unas últimas declaraciones de Donald Trump, también de esta madrugada, para acabar de tener todo el contexto sobre la situación y sobre las consecuencias de esta violencia política. Mientras Trump habla de temor a la violencia política, ha dicho esto que van a escuchar al hablar sobre el asesinato de Charlie Kirk. Vamos a ser valientes, tenemos un gran país. Les vamos a dar una paliza a los lunáticos de la izquierda radical. Les vamos a dar una paliza a los lunáticos de la izquierda radical. De momento no está detenido el autor del asesinato de Kirk. No se sabe quién es, no se sabe la motivación, no se sabe absolutamente nada. Pero la escalada, Gonzalo, que ya ha llevado ya no solo a esta agresión con resultado de muerte, sino que ha llevado a otras agresiones anteriores, empieza a ser muy preocupante. Empieza a ser verdaderamente preocupante, en efecto. Recordaba estas últimas horas un libro publicado este año, Cómo empieza una guerra civil y cómo intentar evitarlo, de una politóloga que se llama Barbara Walter, que describe un escenario perfectamente adaptado a lo que estamos viendo aquí. Primero, un escenario, yo no hablaría de polarización, es un término mal elegido para esta situación, pero de persecución y de demonización de un sector de la población por sus ideas, en este caso de esa izquierda radical que se plantea como una amenaza existencial, pero que, digámoslo claramente, la izquierda, o no solo la izquierda, los conservadores no trumpistas pueden legítimamente criticar planteamientos como los de este ultra que acaba de ser asesinado, porque eran planteamientos más que criticables, incluso incívicos, incluso contrarios a las normas de convivencia del país en el que residía, de Estados Unidos. Por esa crítica se les deshumaniza y se les demoniza, haciéndose una inversión del argumento. Un tipo que plantea que hay ciudadanos que no son iguales y que incluso merecen la muerte. Este señor defendía la lapidación de los homosexuales. Quien critica eso, en cambio, es un deshumanizador. Entonces se produce una inversión y se demoniza uno de los grupos. Segunda cuestión, una debilidad institucional muchas veces inducida, desconfianza hacia los poderes del Estado, hacia los jueces y a su capacidad de garantizar los derechos. Lo estamos viendo en múltiples países. Bolsonaro ha sido otro ejemplo, desde luego Trump es el maestro. Un grupo privilegiado que pierde su privilegio, su poder, o bien por cuestiones demográficas, o bien por revoluciones sociales. Lo estamos viendo también con el MAGA, claramente, ¿no? Y por último, una sensación de inseguridad y un acceso a la violencia. Estados Unidos es un país estructuralmente violento y es una violencia multilateral. Vemos asesinatos de líderes políticos de todos los frentes, vemos asesinatos en los institutos, vemos violencia policial. Ese caldo de cultivo es muy peligroso porque crea las condiciones para una guerra civil latente. De tal manera que, lo hablábamos ahora, qué difícil debe de ser estar en Estados Unidos hoy, qué difícil debe ser hoy estar en un campus y pensárselo dos veces a la hora de expresar alguna opinión en público o participar en algún debate. Eso es en lo que estamos. Vemos que muchos ultras estadounidenses están hablando, están poniendo el ejemplo del Reichstag en 1933. Andrés Gil, en su crónica del diario.es, lo recordaba. Es decir, aprovechar un crimen confuso para generar una deshumanización del rival político y así plantear una represión. Creo que tenemos que estar realmente muy atentos, no es una anécdota más entre otras, hay un proceso de involución y hay que vigilarlo con mucha atención. Yo creo que el principal problema que tiene Estados Unidos hoy no es, en mi opinión, el riesgo de una guerra civil, es el riesgo real, cada vez más evidente, de un régimen autoritario.
de una evolución desde la democracia más sólida de la historia del mundo, o la más importante, la más poderosa, la que se ponía de ejemplo, hacia un modelo autoritario, donde sí se sigue votando, en Rusia también se vota de vez en cuando, pero que el proyecto político de Donald Trump es desmontar esos contrapesos y ese tipo de estructuras democráticas para un gobierno centralizado y autoritario que entra en la vida de las personas, por ejemplo, toda esta persecución contra lo que ellos llaman woke, que entra también en el sector económico. La manera en la que está interviniendo en la economía, en fin, es propia del gobierno chino casi, y que lo que intenta es instaurar un régimen de poder centralizado alrededor de una figura que hoy será Trump y mañana puede ser otro, pero autoritaria, un gobierno completamente autoritario. Y este crimen, este terrible crimen, este asesinato, y que creo que sin duda hay que condenar, independientemente de las opiniones políticas tan desafortunadas de la víctima, es una pieza más que se utiliza dentro de esta estrategia. Y que en el fondo toda esta violencia política nace como parte de esta estrategia. No este suceso en concreto, pero miremos el mapa completo. ¿Por qué? ¿Cómo empieza esto? Pues empieza con un asalto al Capitolio. Que tiene razón Trump cuando dice lo que ha hecho Bolsonaro es lo mismo que hice yo. Claro que lo tiene. Si es que, en fin, aparte de pequeños matices, pues en Brasil hubo una mayor complicidad del ejército. En Estados Unidos Trump era todavía el presidente de los Estados Unidos y no había sido ya apartado. Pero más allá de esos pequeños matices, es prácticamente idéntico. Utilizar a los seguidores radicalizados para asaltar el Capitolio o el Parlamento brasileiro, pues es que es lo mismo. Es exactamente el mismo tipo de método. Y ahí, en fin, me alegra que el sistema judicial de Brasil haya sido capaz de llevar a fin ese proceso judicial en un sitio en el que la justicia estadounidense ha fracasado. Porque hicieron lo mismo. Exactamente lo mismo. Bueno, lo reconoce el propio Donald Trump. Dice, es lo que quisieron hacer conmigo. Porque yo hice lo mismo que hice Jair Bolsonaro, pero conmigo no lo consiguieron. No lo consiguieron, pero en el fondo fue la misma responsabilidad. Intentar, después de perder las elecciones, poner en duda el resultado e intentar permanecer en el poder. Y ojo, esto, si vuelve a ocurrir dentro de 4 años, tendrá enfrente un Estado mucho más débil. Porque se está ocupando estos 4 años Trump de desmontarlo. Carlos. Sí, resulta llamativo que aquí no hay el más mínimo decoro ni recato, se reconocen los hechos, ¿no? Trump ha reconocido aquello y en la sentencia del caso de Brasil llama la atención de las crónicas que los hechos no son negados en ningún momento, los hechos en esencia no son negados en ningún momento por sus autores, no hay ningún intento de maquillar, no, en absoluto, ¿no? Por eso está muy bien que los hechos, lo que ha ocurrido en Brasil no quede impune, los castigos contra la ruptura, los intentos de ruptura bruscos y violentos del orden institucional y constitucional según los casos, pues se han castigado, que son altamente penados, y algún caso por aquí tenemos muy cerca, ¿no? Sin lugar a dudas, hay que condenar el asesinato de este activista con independencia de sus ideas, y hay que repetirlo varias veces porque en las redes sociales estamos asistiendo al habitual espectáculo al que nos generan las fosas sépticas que tantas veces, por desgracia, se convierte en las redes. No es nada nuevo, por desgracia, lo que ha ocurrido en Estados Unidos. Ayer recordaba, por ejemplo, como un individuo la emprendió a martillazos contra el marido de Nancy Pelosi, que lo acordaréis. Y una congresista demócrata con su marido. Asesinaron, a un gobernador de Pensilvania le quemaron la casa. Es que la violencia está efectivamente, como se ha apuntado antes, está en la marca de la larga y elogiada democracia de los Estados Unidos. Lo que sí es cierto es que es absolutamente inadmisible que un presidente del gobierno de una nación como Estados Unidos diga que ahora hay que dar una paliza. Expresarse en esos términos es una irresponsabilidad temeraria, porque urge que esto no se convierta en una espiral, urge enfriar los ánimos, tranquilizar y recuperar el sentido institucional que también hace falta en otros países donde también me suena la cantinela. Pero no solo eso, Carlos, incluso no apelar a la prudencia por su parte en ningún momento, porque todavía no se sabía nada de este asesinato y ya señaló a lo que él llama la izquierda radical. En España podría ser el comunismo, pero a la izquierda radical se tiró al monte sin saber quién es la persona ni los motivos que tuvo esa persona para apretar el gatillo. Pero has dicho una cosa tú, Ignacio, que me parece preocupante, y es que es verdad, porque dices, además hay aquí una voluntad por debilitar las instituciones del Estado, por hacer el Estado más débil, que esto en revertirse se tarda una barbaridad. Si se logra. Si se logra. Hay países que han caído en esa colina y que no han vuelto a recuperarse, y que esas democracias ya se han perdido para siempre, o por lo menos durante una temporada bastante larga. Es que ese es el verdadero riesgo para mí. Yo veo muy difícil que en un país avanzado, en el sentido de rico,
país con una renta per cápita muy alta, vayamos a un conflicto abierto como los que se ven en otros países y en otros momentos históricos. Sobre todo porque tendría que fragmentarse el ejército para que ocurriera algo así. Y veo muy difícil que eso pueda ocurrir en Estados Unidos. Pero lo que creo que está a la vista de todos y que está pasando de manera evidente es que este clima de violencia política, provocado en gran medida por el discurso de Trump y las maneras de funcionar con Trump, que juega un poco como estos defensas de fútbol que cuando pegan una patada se tiran al suelo diciendo que me han pegado, ¿no? Que es una estrategia muy habitual que siempre, incluso cuando los asesinados son congresistas demócratas, la víctima es Trump. Es decir, que es una manera en la que da igual en qué sentido vaya la violencia, siempre es algo que va a aprovechar Trump para primero victimizarse y después aplicar su programa, que es darle una paliza a la izquierda. Como él mismo dice, o sea, independientemente, sin saber siquiera si ese asesino es uno más de las personas con problemas mentales que matan en Estados Unidos todos los años a mucha gente, porque es un país donde el acceso a las armas es muy abundante. Si es alguien que en la locura está intentando provocar precisamente una explosión, pero está lanzando el disparo desde el lado de la extrema derecha, o si es en efecto alguien de la izquierda, es que no se sabe. Es que no se sabe y desde luego esa persona no representa a la izquierda de ningún sitio. Esto que estamos describiendo en el libro que mencionaba, pero en otros lugares se llama a veces anocracia, ¿no? Como digamos el poder del desorden, que sería ese régimen que está a mitad de camino entre una democracia formal y una autocracia. Y creo que define bien lo que estamos describiendo y es a lo que se conduce Estados Unidos. Pensemos que muchas de las medidas de Donald Trump, desde la deportación unilateral de venezolanos invocando una ley del siglo XVIII hasta la propia imposición de aranceles, está siendo revocados por distintos tribunales y a la espera de que ascienda al Tribunal Supremo, sencillamente a Trump le da igual. Es decir, él está por encima de la ley. Eso produce una fragilidad en las garantías jurídicas constitucionales que permite una suerte de autoridad absoluta, ¿no? Y esto es a lo que vamos, y una desprotección del ciudadano que por lo tanto siente miedo ante además las amenazas reiteradas que se repiten desde el poder. No lo olvidemos, que no solamente son airados personajes, es que es desde el... Pero no desde el poder, desde lo más alto del poder. Jardines de la Casa Blanca. Desde lo más alto del poder. Por lo tanto, estamos hablando de una amenaza desde quien detenta el uso legítimo de la violencia, en principio, ¿no? Por lo tanto, no podemos hablar, aunque formalmente sea una democracia plena, de que se estén dando las condiciones de una democracia plena, sino de una transición a un régimen distinto. ¿A quién se echa en falta aquí y en otros lugares? A los conservadores verdaderamente demócratas. El Partido Republicano sabemos que ya ha implosionado, ya no existe, ya es un cortijo trumpista, pero es a quien hace falta. ¿Por qué? Porque que los demócratas se manifiesten en contra de estas reacciones, como bien explica Ignacio, va a ser visto como la demostración de que Trump está siendo perseguido. Se necesita que personajes inequívocamente de derecha se manifiesten en contra de todo esto que está pasando. Y esto es lo que en muchas de nuestras democracias en las que estamos viendo esta radicalización, extremización de la derecha, esto es lo que se está echando en falta. Y apelo casi a la esperanza de que, no la tengo la verdad, pero que ojalá surgieran estos personajes y ojalá movilizaran opinión pública en vez de plegarse al poder del extremismo. Claro, es que si no, o sea, ¿cómo se frena esto? Claro. ¿Cómo se frena esto? Si hay una permeabilización, además, de la manera de hacer, en este caso de Donald Trump, a todas las instituciones del Estado. Él mismo saca pecho. Yo aquí, a mí no me han metido en la cárcel porque ya me he encargado yo de que esto no pasara. ¿Cómo se frena esto si no es con el sentido común de una parte de los conservadores? Claro, y además, reforzado, y otro elemento que flota en la conversación, pero que no hemos mencionado, que es que hay una sensación de internacional. O sea, somos un frente internacional. Sí. Que estamos reaccionando ante una amenaza existencial y por lo tanto eso de alguna manera inflama los ánimos de estar ante una especie de momento histórico, de lucha histórica decisiva, ¿no? En fin, por eso decimos que esta sociedad civil y estos conservadores que ahora han desaparecido o están ocultos o se han convertido son absolutamente esenciales. Carlos, no sé si vas a decir algo. Sí, brevemente. Es que el modelo de partido en Estados Unidos no es el nuestro, no es asimilable al nuestro. Los de allí prácticamente son plataformas electorales que funcionan a base de donantes y ahora mismo hay que tener las ideas muy claras para enfrentarse a Trump y exponerse con el estilo de gobierno que está dando a entender en estos primeros meses, que por cierto a mí me resulta todavía más embrutecido y embravecido que en el primer mandato aquel. Al menos cuando acabó aquel primer mandato aquí, hasta hemos destacado que Trump no ha metido al país en ninguna guerra. Yo no sé, llevamos aquí 6 meses y esto tiene un tono, todavía tiene mucha peor pinta, ¿no? Así que ahora mismo
armar una alternativa a Donald Trump con ese sistema de plataforma electoral que se basa en grandes donantes y en grandes personajes que den la cara por ti, ahora mismo eso está totalmente apagado. Y lo que hay que tener claro, por lo que hablábamos antes, es que el bosque de la democracia, cuando se quema, cuando hay un incendio, tarda años y puede que hasta generaciones en volver a reverdecer. Voy a hacer una pausa y a la vuelta vamos a seguir tirando de este hilo, ¿eh? Apuntaba ahora lo de la internacional de la ultraderecha. Vamos a ver cuál ha sido la reacción aquí de alguien que forma parte de esa internacional, que es Vox, pero también la reacción de alguien que últimamente parece que se ve arrastrado por la ultraderecha, que es el Partido Popular. A la vuelta vamos con las reacciones aquí en España. En el abierto, Gonzalo Velasco, Ignacio Escolar y Carlos Navarro Antolín. Hablábamos de la internacional ultraderechista, que comparte muchos aspectos, que intenta importarlos a distintos países, hacerse fuerte a menudo con los mismos o temas parecidos y mismas reivindicaciones. Es lo que aquí en España hace Vox. Sara Selva, buenos días. ¿Qué tal, Áñez? Buenos días. Que intenta convertir en un tema doméstico el asesinato de este activista estadounidense. Es verdad que España se parece muy poco a Estados Unidos en esto de la circulación de armas, incluso en el nivel de la violencia política, pero esto no evita que la ultraderecha española quiera utilizar este asesinato que tiene como víctima alguien desconocido hasta hace 48 horas aquí en España para agitar la conversación aquí. Sí, es habitual que Vox siga esta estrategia que consiste básicamente en imitar a la ultraderecha estadounidense y mundial con varios objetivos claros: victimizarse y demonizar a la izquierda. Va a convertir, o está convirtiendo ya, el asesinato en un arma política, en este caso contra la izquierda. No ha perdido ni un solo minuto para reforzar esa narrativa de un ellos contra nosotros. Ana López es doctora en ciencia política y experta en extremas derechas. Cuenta que Vox utiliza una manipulación del miedo que funciona bien con su base. España no es Estados Unidos, pero explica López que empieza a haber un caldo de cultivo similar al que había allí cuando Trump perdió las elecciones, con mensajes políticos violentos volcados en esa dinámica de amigo-enemigo, con canales y medios que fomentan ese discurso y con los algoritmos que premian el odio y la indignación. Y ahí Vox está siguiendo los caminos de Trump. Es el trumpismo hispánico, totalmente. Yo creo que es la extrema derecha que más se parece en la forma y en la narrativa de Trump. Hay varios mensajes de distintos dirigentes de Vox utilizando el asesinato de Kirk para generar ese enfrentamiento con la izquierda. Abascal, en línea con los mensajes de Trump o de Elon Musk, dice que la izquierda tiene una manía homicida. Ignacio Garriga, el secretario general del partido, sostiene que la izquierda es una ideología criminal. Comentabais ahora cómo en Estados Unidos varios personajes hablan ya de guerra, de venganza violenta. Aquí no se llega a tanto, pero sí hay varios agitadores de extrema derecha con vínculos importantes con Vox, empezando a hablar en esos términos, pidiendo ilegalizar las organizaciones progresistas o llamando a cerrar filas a vida o muerte. Hablaron de eso ayer en una concentración en homenaje a Kirk que organizaron varias organizaciones de derecha y extrema derecha. Hoy ha sido Charlie Kirk, mañana puedo ser yo, mañana puede ser tú, pasado mañana puede ser tú, porque lo han matado por hablar. Había en esa concentración varias asociaciones universitarias que contaban que Kirk era su referente, que se inspiraron en él para montar sus asociaciones aquí en las universidades españolas. Fueron además a la concentración varios portavoces de Vox y también representantes de las nuevas generaciones del PP de Madrid. Gracias, Sara. Hasta luego. Sobre esto de los representantes de las nuevas generaciones del PP de Madrid, claro, lo más llamativo, no chirría lo que está haciendo Vox, pero lo más llamativo es que el Partido Popular se ve arrastrado por ello y la presencia de representantes del Partido Popular de nuevas generaciones en esa concentración de ayer es la evidencia. Se ha sumado el Partido Popular a esta corriente de Vox. David Junquera, buenos días. Hola, buenos días. Y una vez más, el elegido para encabezar esa estrategia desde Génova, desde la dirección del Partido Popular, es Miguel Tellado, que ayer en un tuit también apuntó a la izquierda cuando se refería al asesinato de Charlie Kirk. El nuevo jefe, que vuelve a marcar el paso, Tellado en labores de número 2, sin que mediara interpelación previa, mete al PP en una tormenta tuitera que hasta ahora siempre había evitado. Mientras Feijóo tecleaba ¿qué clase de sociedad es aquella en la que la palabra se combate con pistolas?, su número 2 se lanzaba a abrir un debate con este mensaje. ¿Qué pasaría en España si una persona de ultraderecha asesinara a tiros a un activista de izquierdas? ¿Qué pasaría si un ciudadano español de piel blanca asesinara a una mujer de procedencia extranjera y otro color de piel?
Tellado remataba afeando el mutismo de la izquierda. El silencio ante la barbarie es lo que prende la llama de la crispación y la polarización. De momento sus reflexiones han tenido escaso eco en un partido que parece a la espera de ver cómo evoluciona esto. Solo Borja Semper ha vuelto brevemente a Twitter para recordar que esto ya lo vivió en Euskadi. Las inmorales adversativas, la pringosa untuosidad del quiebro lingüístico ante el asesinato de quien piensa diferente. El daño que hacen quienes, ante el asesinato de un inocente, hablan de que llevaba la falda muy corta. Ya me entiendes. Porque no dirían lo mismo si fuera de los suyos. En Génova nos confirman que Tellado no ha abierto por libre este melón que esta cenada solo cataba la ultraderecha, que el objetivo es precisamente la confrontación dialéctica, que el asesinato de Kirk no solo atañe a Vox y que es necesario valorar si cuando la izquierda habla de muros o de arrinconar ideologías no está crispando por encima de lo que se debería. Un debate que quieren hacer extensivo a la labor de la prensa. Se preguntan en el PP por qué a ellos se les cuestionó por el asalto al Capitolio, como si lo hubieran inducido, y sin embargo nadie le pregunta al Partido Socialista qué le parece que se dispare a un chico por ser de derechas. En cualquier caso, la marca Tellado vuelve a dejarse notar porque hasta hace poco la táctica PP era precisamente evitar todos los charcos que genera el huracán Trump. Junquera, gracias. Gracias. Además de todo, y ahora lo vamos a comentar en el análisis, Ignacio, profundo desconocimiento de la historia de este país por parte de Tellado a la pregunta de qué pasaría si alguien de ultraderecha asesinara aquí en España. Es que esto lo hemos vivido aquí en España. En demasiadas ocasiones. Claro. Pero no solo en la transición, ha estado pasando de manera recurrente en los últimos 40 años asesinatos de personas de izquierdas por neonazis. Eso ha pasado aquí, claro que ha pasado. Yo quiero recordar, por ejemplo, pues el asesinato de Guillén Agulló, que era un chico de 19 años de izquierdas que fue asesinado en los 90 por un grupo neonazi que le clavó uno de ellos un cuchillo, un puñal en el corazón. Luego llegó el gobierno de izquierdas en la Generalitat Valenciana, hizo un premio contra los delitos de odio con su nombre, y una de las cosas que puso en marcha Vox en cuanto llegó a la Generalitat Valenciana fue eliminar ese premio. O sea que sí, no hace falta hacer teorías sobre qué pasaría así, porque es que ha pasado ya. Y ha pasado también incluso que ha habido un detenido por un intento de homicidio contra el presidente del gobierno, que estaba en redes sociales diciendo que le iba a asesinar y aparte estaba guardando armas para hacerlo y fue condenado a 8 años. Es decir, que no hay que hacer hipótesis en subjuntivo. Pero a mí lo que me parece más alucinante es que desde el Partido Popular se asuma a este activista ultra como uno de los suyos. Sí. Yo de verdad, no voy lo puedo repetir 15 veces más, desde luego que condeno cualquier asesinato y este también, pero creo que eso no hace a la víctima un héroe de la democracia, porque esta persona era alguien que defendía posiciones antivacunas y que negaba, que recomendaba recetas tóxicas para curar el COVID, con un discurso racista que llegó a decir que las mujeres negras no tenían inteligencia o que los negros vivían en Estados Unidos mejor durante el esclavismo. Alguien que puede ser alguien de Vox, pero ¿cómo el Partido Popular lo asume como uno de los suyos? ¿Pero en dónde está el Partido Popular en estas últimas semanas? Es bastante evidente lo que está ocurriendo a partir de este verano, en este arranque de curso político. El Partido Popular está asustado por las encuestas porque está cayendo y hay alrededor de 1 millón de votos en función de qué estudio demoscópico se mire, uno de ellos el que publicó 40 en la cadena SER, que están pasando de Vox del PP a Vox, que se están yendo a la extrema derecha. Y el Partido Popular ha llegado a la conclusión de que la manera de combatirlo es hacerse indistinguible de la extrema derecha. Y vemos a Tellado diciendo barbaridades un día sí y otro también, un día hablando de las fosas para Sánchez y al siguiente reivindicando la figura de esta persona. No sé, creo que el error que está cometiendo el Partido Popular, que puede tener sentido en una estrategia cortoplacista, asumen que ya está derrotada la izquierda y que ahora esto va de cómo quedan los dos campeones de la derecha y de la extrema derecha. Pero tienen que recordar que la razón por la cual perdieron en 2023 es que con estos discursos activan a la izquierda, que hoy está desactivada, es verdad, y por eso sale detrás en la mayoría de las encuestas, pero que si siguen haciendo estas barbaridades se pueden llevar otra sorpresa en el 27 como la que se llevaron en el 23, precisamente por lo mismo, porque en España habrá una mayoría tal vez en este momento conservadora, pero no la hay de extrema derecha y ultraderecha, no la hay. Carlos. Bueno, por desgracia, aquí hemos vivido asesinatos de personas de distinto signo político, por desgracia. Solo podemos poner 2 ejemplos, en el 36 de Calvo Sotelo y en el 77 de un jovencísimo García Caparrós, militante de Comisiones Obreras, en la manifestación por la autonomía. Pues la policía acabó con él un disparo y todavía estamos buscando al culpable. Así con esas cosas hay que tener mucho cuidado, mucha cautela y mucha responsabilidad, porque por desgracia hemos vivido
casos de las dos aceras, vamos a decirlo así, de las dos aceras. Aquí lo que hay que hacer es condenar todos los asesinatos y, por supuesto, todo dirigente público, en vez de decir barbaridades o irresponsabilidades como lo de las fosas que oímos el otro día, lo que tiene que llamar es a la concordia, a la moderación, enfriar el ánimo y dejarse de jueguecitos en las redes sociales, porque yo no sé muchas veces si estos políticos de ahora, esta clase política de ahora, en muchos casos muy irresponsables en todos los bandos, se dejan llevar por esas fosas sépticas que me niego a que sean el espejo de la sociedad actual. Yo creo que la inmensa mayoría de la gente quiere vivir en paz, respeta al que piensa distinto y quiere la democracia, que la democracia es un jardín muy delicado que hay que regar todos los días, pero tengamos cuidado que cuando recordemos que por desgracia hemos vivido en los dos casos asesinatos absolutamente condenables. Pero Carlos, ¿a qué atribuyes tú esta deriva del Partido Popular? Y lo digo porque es Miguel Tellado, que es el que siempre habla 3 decibelios por encima del Partido Popular, pero nadie le desautoriza desde dentro del partido. Bueno, yo desde dentro del partido públicamente nadie lo desautoriza, pero evidentemente el Partido Popular en el último congreso, el de julio de las Guayaberas, pues ahí decidió darle un poder que nunca ha tenido un secretario general en el PP, casi podríamos decir coloquialmente que se convirtió en el puto amo, por usar la terminología de Óscar Puente, y claro, está ahora mismo venido arriba y le corresponde endurecer el discurso, porque yo efectivamente creo que Vox, en las encuestas serias, como la que el otro día comentaste aquí el lunes, pues no las del CIS, sino las del lunes pasado, el Vox está desde que Trump llegó al poder, cuando estaba en declive, se ha recuperado ese terreno sociológico, no se lo puede dejar a Vox. Y entonces endurece el discurso y no siempre con fortuna. Porque una cosa es escrutar, fiscalizar, incluso con vehemencia, que en democracia se ha permitido la labor de un gobierno absolutamente cuestionable, y otra cosa es lo de las fosas comunes, que es una sacada de pata de banco, que no, desde luego a mí no me gustó y a mí nunca me encontrarán ahí. Lo de Tellado me lo esperaba, pero reconozco que en este ratito he ido a Twitter a ver si había entendido bien que el de Borja Semper era el de Borja Semper, porque me ha parecido realmente asombroso que él, que ya evidentemente ya con su tiempo de portavoz ha sepultado su prestigio como moderado, ¿no? Y como persona, digamos, de mediación, pero que compare no sé a qué reacciones está aludiendo, la verdad, pero las reacciones que pueda estar habiendo con el silencio y con la complicidad que había hacia la violencia en Euskadi durante los periodos de violencia de ETA, me parece asombroso. Porque aquí muchos vamos a seguir criticando las ideas de este señor, el tal Kirk, que no conocíamos hasta ayer algunos, ¿no? Pero cuando le escuchamos, y en la medida en que él planteaba sus ideas en el espacio público, las criticamos porque además es nuestro deber, y creo que quien no las critique está incumpliendo su deber ciudadano, porque está denostando la vida de muchas personas, estaba denostando. Esto no implica en absoluto una defensa, una justificación o un alegato en favor de la violencia contra esta persona. Defendemos el derecho y el deber de la crítica. Ellos están incumpliendo su deber a criticarlos. Deberían ser capaces de criticar las ideas de este señor también desde su posición, en principio, de centro-derecha. Deberían hacerlo. Pero además están siendo también malos ciudadanos cuando nos niegan a nosotros la capacidad de criticarle. Porque lo que están diciendo es que si le criticas eres cómplice con la violencia, como era cómplice el que se callaba por un asesinato de ETA, porque en realidad estaba respaldando la violencia. Es realmente grave lo que ha dicho Borja Semper, espero que se lo piense, espero que se lo hagan ver. Él ahora creo que además está retirado por razones de salud, de las que ojalá se recupere, pero espero que ojalá rectifique, ¿no? Y hay que insistir en ello, todos lo hemos hecho aquí. Este señor tenía el mismo derecho a vivir que las personas a las que él negaba el derecho a la vida. Y todos tenemos el mismo derecho a criticar sus ideas que él tenía, a expresar las suyas en el espacio público. Y la diferencia entre la izquierda y la extrema derecha es que la extrema derecha le niega el derecho a hablar, le niega el derecho a vivir en un país a muchas personas, o que apelan a la violencia. Abascal hace un par de semanas decía que había que hundir el Open Arms, por ejemplo. No, y no solo eso, recordad que hemos tenido ya varios pequeños estallidos violentos relacionados con sucesos racistas, con ataques contra colectivos inmigrantes, alentados de manera muy clara por la extrema derecha. Esto no es una cosa, en fin, no estamos hablando de algo tan lejano como Estados Unidos. Esto pasa en Murcia. Esto pasa aquí. Y creo que debería, no se puede jugar a esta idea de la polarización como fenómeno simétrico en el que, en fin, todo el mundo unos deberían de intentar. En fin, no es eso, ¿no? Hay que pedir una mínima responsabilidad a los representantes públicos. Evidentemente, seguro que Tellado encuentra algún tuitero descerebrado diciendo lo que no debe. ¿A quién representa? ¿A quién representa esa persona anónima?
En las redes se han dicho muchas barbaridades, claro que sí, pero todos los días, no solamente con este tema. Pero convertir esto en una causa general contra la izquierda, diciendo que la izquierda se asesina, que justifica los asesinatos, que está... En fin, pero ¿quién ha dicho tal cosa? Déjame terminar, Gonzalo, que no habías terminado todavía. Hago una pausa y a la vuelta seguimos y iremos a la intervención de ayer de Isabel Díaz Ayuso en la Asamblea de Madrid, porque tiene también mucho que ver su participación en esta deriva del Partido Popular. En el abierto, Gonzalo Velasco, Ignacio Escolar y Carlos Navarro Antolín. No habías terminado, Gonzalo, estabas diciendo, claro, que lo que le pasa a la otra derecha es que tienen en la cabeza un país en el que no cabemos los que pensamos de una manera diferente. Claro, a mí me gusta llamar a esto la trampa de los contrarios asimétricos, porque son contrarios pero no están en absoluto equidistantes, ¿no? Y sin embargo, de hecho, uno de los efectos que puede producir llamar a esto equidistancia o polarización es que se produce un desplazamiento del debate político hacia quienes sí están en un extremo, ¿no? Y acabamos aceptando ideas, tesis, como por ejemplo que sí, efectivamente, a lo mejor es que la inmigración es un problemón y que es un riesgo y que hay mayor criminalidad entre las personas racializadas y cosas así. Y eso es ante lo que hay que mantenerse muy firmes. Quería añadir que los discursos se asientan igual que las normas, igual que las leyes, se convierten en hábitos. No es tan fácil luego revertirlos, no es tan fácil después recuperarlos. Los discursos no son cosas que usan los políticos en un argumentario de un día y luego se disipan y pueden usar otro, sino que de alguna manera acabamos habitando formas de hablar, ¿no? Nos descubrimos a nosotros mismos diciendo, bueno, pues cosas que hemos escuchado con insistencia, que hemos leído, y por lo tanto el riesgo de esta insistencia en este tipo de ideas es que acaben sedimentándose, creando estratos de imaginario en los que se incorporan además nuevas personas, nuevos jóvenes que ven la política con estas mismas lentes y que sí, pues quizás luego haya unas elecciones y el PP diga, bueno, pues ya no necesitamos competir con Vox, ya será tarde. Ya será tarde, porque el discurso ya se habrá asentado y no podrán revertirlo. Si es que ellos mismos quieren hacerlo y no son presa de su propia trampa, ¿no? Se confunde especialmente el discurso del PP con el discurso del Vox aquí en la Comunidad de Madrid. Ayer empezó el debate sobre el estado de la región en la Asamblea de Madrid, solo con la intervención de la presidenta de Isabel Díaz Ayuso. Hoy va a ser el turno del resto de fuerzas políticas y además ayer la intervención de la presidenta madrileña se produjo horas después de que se hiciesen público. Nosotros se lo contábamos aquí a las 8 de la mañana, esos audios que recogían la declaración de la inspectora de Hacienda que se encargó del caso de su novio, de González Amador. Era un relato ante la jueza que dejaba en evidencia que, según los datos de la investigación, que la presidenta de la Comunidad de Madrid no dio la versión cierta, bueno, sigue sin darla realmente, cuando habla de persecución, que lo que está pasando con su pareja es motivo de una persecución, de un montaje contra él, contra una persona particular. Bueno, lo que pasó ayer en esa comparecencia de Isabel Díaz Ayuso es que ella no dijo nada de esto. Radio Madrid, Roberto Torija, buenos días. Hola, muy buenos días. Era una intervención abierta, era una intervención además sin límite de tiempo para decir lo que quisiera y ante la oportunidad de responder a esa información que estábamos dando los medios desde primera hora de la mañana, ella no dijo nada, no contestó a ninguna pregunta, además, antes de subir al atril ni cuando bajó sobre esos audios, pero eso sí, su tema fue Pedro Sánchez y la salvación de este país. Sí, nadie esperaba en realidad que Ayuso en un discurso institucional como el de ayer hablara de los chanchullos de su pareja, pero sí que sorprendió que justo ayer, con esos audios recién escuchados, la presidenta decidiera ponerse a ella misma como ejemplo frente a todo, también frente al entorno familiar de Pedro Sánchez. Llegaron para acabar con la corrupción y hoy todo el mundo sabe que la corrupción venía de casa. La corrupción ata a Sánchez a la Moncloa y necesita todos los resortes del poder para tener una mínima oportunidad de sobrevivir un día más. Y por eso tenemos que estar a la altura, quienes creemos firmemente en que hay otra manera de hacer las cosas. La corrupción venía de casa. Esa era la frase que elegía Ayuso en referencia a la Moncloa y no a su ático. El testimonio de la inspectora desmonta la tesis de que González Amador fue víctima de una inspección fiscal salvaje, pero el Partido Popular lo niega, resta importancia y recupera la teoría de la conspiración. Esto es un intento por parte del Partido Socialista y de la izquierda de tratar de empatar y por lo tanto esto no tiene nada que ver con el caso en el que casualmente en estos días tenemos a Begoña Gómez acudiendo nuevamente a los juzgados, al fiscal general del Estado con apertura de juicio oral y nuevos indicios de delito del propio hermano de Pedro Sánchez. Es Alfonso Serrano. Ayer en La Ventana de Madrid la oposición pide la dimisión de la presidenta. Vamos a escuchar a Óscar López, PSOE, Manuela Bergerot, Más Madrid.
Hoy solo esperamos un anuncio de la señora Ayuso, el anuncio de su dimisión. No tiene otra salida. Game over, se acabó. Esa gran frase que dejó el abogado de Alberto Quirón. Ciertamente se cometieron delitos. Ayuso sí que tendrá que responder hoy a la oposición sobre los dos grandes temas que esquivó ayer, porque tanto Más Madrid como el PSOE van a centrar buena parte de sus discursos en este debate, tanto en el genocidio en Gaza, que Ayuso tampoco dijo nada ayer, y en el novio de la propia presidenta. Gracias. Hasta luego. Ignacio, no sé cuánta responsabilidad tiene Isabel Díaz Ayuso en la deriva del Partido Popular, pero es verdad que en muchas ocasiones, y ayer se vio, era un debate sobre el estado de la región y ella se erige como líder de la oposición porque su oponente no son los portavoces de los partidos o posibles futuros candidatos a unas elecciones autonómicas, sino su oponente es alguien que no está en esa Asamblea de Madrid, que es Pedro Sánchez. Fue un espectáculo lamentable para todos los madrileños, especialmente para todos los que están sufriendo, por ejemplo, el colapso del Metro de Madrid, y que tuvieron a la presidenta más preocupada por hacer oposición a Sánchez que por explicar a los madrileños qué está ocurriendo con la línea 6, con la línea 1 y con, en fin, el colapso que viven muchísimas personas. Y yo siempre he defendido que Isabel Díaz Ayuso no es la líder del PP de Madrid, es la líder de la extrema derecha española. Y esa extrema derecha española, empezando por Vox, no sale de un tronco común, que es el PP de Madrid. Santiago Abascal es una escisión del PP de Madrid, del PP de Esperanza Aguirre, de Ignacio González, y de ese discurso, que ya era un discurso mucho más a la derecha que el resto del Partido Popular, o eso pensábamos, es de donde nace Vox y de donde y de donde nace Isabel Díaz Ayuso, de donde bebe Isabel Díaz Ayuso. Los dos compartían una jefa común que era Esperanza Aguirre y una líder común. Y claro, lo alucinante de los últimos tiempos es que Alberto Núñez Feijóo, que nos había contado todo esto de la política para adultos, que él no venía aquí a insultar, que él se había presentado en todos los medios como un moderado, que cada vez que podía se distanciaba de las excentricidades del PP de Madrid, pues ahora está encabezando la manifestación del Me gusta la fruta. Y con declaraciones tan lamentables como la de Cuca Gamarra después para justificarlo, diciendo que a ver si no se va a poder defender al sector primario. Pero hombre, por favor, que no nos tomen por tontos al menos. O sea, si van a insultar al presidente del gobierno, al menos después que no nos tomen como si fuéramos idiotas. Sí, claro, no puedo más que corroborar ese diagnóstico. Me surgen preguntas. Tiene un efecto, no sé cómo llamarlo, magnético. Es como un agujero negro, porque cuando oímos las réplicas de la oposición, que es una oposición que trabaja muy bien, ¿no? Esto a quienes no vivan en la Comunidad de Madrid no les interesará tanto, pero Más Madrid es un partido que hace un trabajo de cercanía, que conoce bien la comunidad, que tiene buenos diputados en distintos sectores. Seguramente sea uno de los grupos que nacen del 15M, que mejor ha sobrevivido y que mejor hace su trabajo, ¿no? Y sin embargo, acaban en cierta manera atrapados en una retórica que tiene a Ayuso como único referente, del mismo modo que el PSOE, acabamos de ver el chascarrillo de Óscar López, y finalmente la sensación es que la engrandecen. La verdad, es difícil hacer oposición a una persona como esta. Creo que por eso necesitamos testimonios como el de esta inspectora de Hacienda. En un momento además en el que la agencia tributaria estaba muy denostada, el caso Montoro, y donde precisamente lo hablábamos antes, la desconfianza en las instituciones es uno de los factores que más minan las condiciones de posibilidad de democracia y que hacen que este tipo de partidos tengan posibilidades de emerger, ¿no? Es importante que sepamos que instituciones como la agencia tributaria persiguen a los poderosos o a quienes manejan un capital que no manejamos todos los ciudadanos de a pie. Porque claro, el autónomo se enfada mucho cuando le llega el mensaje puntual porque se ha retrasado en el pago del IVA un par de días. Y entonces se cabrea y dice, claro, y luego llegan estos y hacen lo que quieren. Bueno, pues no hacen lo que quieren. Ahí había una serie de funcionarios trabajando porque un tipo que estaba falseando facturas de una manera además bastante chapucera, le han pillado y además bien. Y creo que esto es en lo que también tenemos que fundamentar un poco nuestra confianza en la democracia. Es decir, bueno, es que esto ha sido un delito, le han pillado y quien no asuma responsabilidades está siendo cómplice con ello. Y a partir de aquí, que añadan retórica. Pero esto es, digamos, la verdad objetiva, a partir de la cual podemos construir discurso. A mí esto me parece importante. Carlos.
Yo no creo que Ayuso sea la líder de la extrema derecha. Yo creo que Ayuso es la obsesión del sanchismo y de cierta izquierda, y la obsesión porque representa una derecha... Sánchez es la obsesión de Isabel Díaz Ayuso. Claro, pues sí, a eso iba después, porque ella busca a Sánchez, esa es su estrategia, evidentemente, ¿no? Pero que ella representa para ese sanchismo y esa cierta izquierda una derecha desacomplejada, absolutamente desacomplejada, si se quiere, con tinte populista, que no le deja a Vox crecer. Eso no interesa a la izquierda. Ella se ha convertido en una marca electoral que se eleva por el bien y por el mal, con una especie, como alguna vez hemos dicho aquí, ¿no?, de diosa de la Cibeles, que tiene el comodín del público hasta ahora, que sepamos, hasta ahora lo tiene. ¿Qué ocurre? Yo jamás creo que su pecado original es haber asumido la defensa del novio. Que el novio se lo hubiera buscado él. El novio no ha tenido ninguna cacería política. El novio le han sometido a una inspección fiscal, como a tantísimos españoles, inspecciones fiscales que ponen a personal de los nervios, y bueno, y ahora salen los audios. Por cierto, es un hecho palmario que salen los audios, trascienden, cuando son de antes del verano, la declaración, en un contexto en el que venimos de ver a la mujer del presidente del gobierno en el banquillo, y vamos a ver nada menos que al fiscal general del Estado sentado en el banquillo, acusado de cometer un delito en el ejercicio de sus funciones. El contexto siempre es importante, o al menos aporta. Pero yo creo que Ayuso representa justo lo que no quiere, ni lo que no le interesa al actual PSOE y a otra cierta izquierda. La derecha desacomplejada. Yo no me jugaría la carrera política por esa defensa que ella ha emprendido en este caso. Yo no me la jugaría, pero bueno, allá cada cual, ¿eh? Yo es que me niego a aceptar el adjetivo desacomplejado para hablar de la extrema derecha. Una opinión que no, por supuesto, pero yo te digo la mía. Sí, yo creo que llamar desacomplejado a alguien que me está directamente poniendo en duda a la agencia tributaria y su trabajo y a los técnicos, o que construye una teoría de la conspiración, por no hablar de toda su gestión, por ejemplo, de las residencias. Eso no fue un problema de complejos, fue un problema de lesa humanidad. Fue un problema de gestión de los recursos públicos completamente, en fin, infame. Y en el caso de cuál es el error no es defender a su pareja o no defenderlo. El error es que es muy difícil que no pueda defender a su pareja, porque ella vive allí, vive en el sitio que se ganó gracias al pelotazo con las mascarillas y gracias al fraude fiscal. Con ese dinero que ganó Alberto Quirón, como lo llama Miguel Ángel Rodríguez, pegando un pelotazo con mascarillas, que con la ayuda... pasó de ingresar 300.000 euros a 2.300.000. Demostrar que ella se beneficia de eso. Hombre, pero si vive ahí, ¿cómo no lo vamos a demostrar? ¿Cómo no se va a beneficiar? Bueno, te recuerdo los datos. La pareja tiene 2 casas. El piso de abajo está comprado íntegramente por Alberto González Amador. El de arriba está a nombre de una sociedad que está administrada por el abogado de Alberto González Amador. Y en teoría están de alquiler, pero usan las dos casas. Casas que son cada una de 200 metros cuadrados en Madrid. No te quiero contar lo que cuesta ahora eso en Madrid con el actual mercado inmobiliario. La pareja vive en las 2. Y esas 2 casas es el tren de vida que lleva Isabel Díaz Ayuso, con un sueldo que no podría pagar ni una de esas 2 casas, ni la mitad de una de esas 2 casas. Yo tendría más cautela, y he dicho antes que no hay ninguna cacería política, es una inspección fiscal, o sea, que lo he admitido de principio. Que no es una inspección fiscal, que es mucho más grave, que se está investigando también corrupción en los negocios. Una inspección fiscal que no es solamente que no te sabes el caso. Hay 2 delitos. Bueno, en realidad son 4. Hay 2 delitos por fraude fiscal, un delito de falsedad documental, y ahora hay una investigación por fraude en los negocios contra Alberto González Amador. No digas que es una inspección fiscal. Porque lo que procuro es ser sintético y no me trates con didactismo. No, pero si no es didactismo, yo intento explicárselo a los oyentes. No existe un dato... Supremacía corta, escolar. Lo que procuro ser yo es sintético. Yo voy a intentar aclararlo y no te lo pero tú sabes, Carlos, de los 2 casos, sabes que hay también... Yo procuro ser sintético, no confundas ser sintético con no saberme los casos. Si te gusta la oratoria larga, me parece muy bien, pero yo no te menosprecio a ti, escolar. No, supremacía ninguna, Tú sabes que hay 4 casos. Pero quiero insistir en que son 4 casos. Estamos hablando con respeto, porque a ti te respeto muchísimo. Yo lo que sí diría es que esto de la derecha desinhibida, necesitamos las palabras y... Desacomplejada, bien. ¿Te ha gustado mi opinión? Muy bien, la rebate. Quiero decir que necesitamos metáforas, necesitamos palabras, y claro, esto de la escala de la derecha a la izquierda nos es muy útil y la seguimos usando, pero esto es una mutuación cualitativa. O sea, no es un gradito más a la derecha. No es que de repente esté en el 6, en el 7 o en el 8 de la escala de radicalización. Es que es un modo de hacer totalmente distinto. Es un modo de comprender totalmente distinto, que no tiene que ver casi con la derecha tradicional. Es un modo de generar un oponente político al que se demoniza, es una manera de desacreditar las instituciones. Esto no tiene nada que ver con la derecha. Es una manera de denigrar a muchos seres humanos, migrantes. Es una manera de cambiar la concepción de la geopolítica global y de la posición de España y de Europa en ella. Es otra cosa diferente a la derecha. Que Feijóo, en principio, se apoyara en que... Yo creo que con
clara deliberación. Ayuso jugaba ese papel que le permitía a él dedicarse a otras cosas, coquetear incluso con una recuperación de las alianzas con las derechas, esta vez quizás sí, catalana y vasca. Creo que estuvo claro, pero ahora es verdad, y es lo que hablábamos antes, que parece que ellos están asumiendo esa mutuación cualitativa. Se están convirtiendo en otra cosa que una derecha. Y el riesgo es que eso se asiente. Que antes jugara con ello para ganar, bien, obviamente no lo apoyo, pero entiendo la estrategia de largo plazo. Pero el riesgo es que, igual que ha pasado con el Partido Republicano, aunque sea otro sistema que Carlos antes describía bien, igual que está pasando en otros países, esa derecha... Al final hay una parte de esa derecha que desaparece. Se está transformando, está metamorfoseando absolutamente con ese juego peligroso, ¿no? Voy a un último escenario de la actualidad internacional que además también se entremezcla con nuestra política doméstica porque también tiene consecuencias aquí en España. En este caso es Israel y viene marcada por las relaciones entre el gobierno español y Netanyahu. Ya saben que el primer ministro israelí ha acusado a Pedro Sánchez de haber lanzado una amenaza genocida contra Israel por sus declaraciones del lunes cuando anunció las medidas del Ejecutivo contra ese país. España, como saben, no tiene bombas nucleares, tampoco tiene portaaviones ni grandes reservas de petróleo. Nosotros solos no podemos detener la ofensiva israelí. Pero eso no significa que no vayamos a dejar de intentarlo. Netanyahu, que busca en España un enemigo externo, una excusa para tratar de presentarse como víctima. Dice, el primer ministro acusa de antisemita al gobierno de España. Enviado especial a Jerusalén, Nicolás Castellano, buenos días. Hola de nuevo. El caso es que ese giro, no ese giro, porque España es verdad que está teniendo una posición desde el principio muy diferente a la de Europa. Es verdad que las medidas o el anuncio de las medidas no ha llegado a esta semana, pero ahora parece que también hay giro de la Unión Europea. Pero a pesar de las medidas con las que Bruselas trata de presionar a Tel Aviv, el primer ministro mantiene su ofensiva, es decir, a él le da igual la reacción de la comunidad internacional, ofensiva contra Gaza e incrementa también las incursiones y las redadas en Cisjordania. Sí, ofensiva también contra el gobierno español y después de todo lo que vienes comentando en la tertulia, Ángels, en el abierto sobre la ultraderecha, lo cierto es que los canales de televisión de ultraderecha que en tanto alimentan al electorado de Netanyahu y a los ultras de la ultraderecha que están en su gobierno, sí que están dando mucho paulo a esas declaraciones en Twitter de Netanyahu contra Pedro Sánchez, no así los grandes medios, ni el Jerusalem Post, que prácticamente lleva un artículo muy pequeño en el interior, o el Haaretz hacen referencia. En todo caso, hemos pulsado reacciones. Primero, entre los palestinos, una politóloga como Inés Rexach, que hace este análisis de las palabras de Netanyahu contra Sánchez. Las insultas de Netanyahu contra Sánchez no son sorprendentes. Cualquier momento en que un Estado, gobiernos toman medidas concretas para ponerlos enfrente a sus responsabilidades, parar la impunidad, lo que hacen es acosar, usando y abusando del argumento del antisemitismo, del terrorismo, también abusando de la culpabilidad histórica de Europa contra los judíos. Pero creo que eso la gente ya ve detrás de estas falsas acusaciones y no hay que caer en estas trampas. La impunidad internacional de Israel continúa y Netanyahu se piensa arriba de las leyes, continúa genocidio contra el pueblo palestino. Es la directora de la Escuela Pública de Diplomacia de Palestina y también hemos hablado con la izquierda israelí. De los pocos partidos que hablan claramente de genocidio, Mauricio Lapchik. En vez de enfocarse en la condena del gobierno de Netanyahu al gobierno español de Pedro Sánchez, que ha mostrado una posición moral y clara en contra del genocidio en Gaza desde el comienzo, creo que deberíamos enfocarnos en el daño que ha cometido el gobierno criminal de Netanyahu hasta ahora. No ha habido un líder en Israel que haya hecho tanto daño a la seguridad de cualquier judío, tanto en Israel y en otras partes del mundo. Son las críticas, Ángels, a esas palabras de Netanyahu a nada en esa crisis diplomática con España. Nico, decía este asesor, decía Mauricio, asesor de uno de los pocos partidos de izquierda en Israel, que habla claramente de genocidio, que pronuncia esta palabra, que en realidad la gran ofensiva sobre la ciudad de Gaza está ya en marcha y pide una reacción de la comunidad internacional, pero no solo por esa ofensiva sobre la ciudad de Gaza, sino también por esas incursiones como la que ha habido esta misma noche en Cisjordania. Sí, mientras continúa con los ataques, con los bombardeos en Gaza, mientras ataca a Doha, Sanaa en Yemen, también lo ha hecho en las últimas horas con una gran incursión en Tulkarem, donde el ejército de Netanyahu ha detenido a más de 100 hombres en una columna de hombres que se ve perseguida por el ejército, una imagen espectacular que está dando la vuelta al mundo. Y aquí también Inés Rexach analiza esta política de anexión por parte del gobierno de Netanyahu. El secuestro humillante de cientos de palestinos de la ciudad de Tulkarem ayer en Cisjordania
tanto como las incursiones repetidas y la destrucción del campo de refugiados, tiene que ser vista como parte de ahora las acciones de Israel contra toda Palestina para colonizar y acelerar la colonización. Esto en Cisjordania, donde por cierto están cerrados todos los accesos a Tulkarem, sigue también la ofensiva en Jenin. Pero como decías, Mauricio Lachi desde la izquierda ve que Netanyahu está aprovechando todos estos ataques y diversificar, digamos, los escenarios para seguir con su gran ofensiva a Ciudad de Gaza. La ofensiva sobre la ciudad de Gaza, si bien de hecho no ha comenzado de manera oficial, ya comenzó. Vemos cómo el ejército israelí está bombardeando sistemáticamente. Solo en las últimas horas 74 muertos. Los bombardeos han sido intensos esta noche, como nos ha contado esta trabajadora humanitaria. Es un trabajador de Acción contra el Hambre que explica que él mismo ha tenido que desplazarse en 3 ocasiones dentro de la franja de Gaza para intentar mantener con vida a su familia y que la hambruna sigue siendo generalizada. Vivimos en una hambruna, cada mañana intentamos conseguir harina, agua, no hay gas, hay muchas dificultades, nos decía este personal de Acción contra el Hambre, que ellos mismos padecen esa desnutrición. Recordemos, Ángel, que en las últimas horas la Agencia de la ONU para la Infancia ha actualizado la cifra de niños desnutridos. Desde la declaración de hambruna oficial por parte de la ONU hay 12.500 niños desnutridos agudos graves más en tan solo 3 o 4 semanas. Gracias. Hasta luego. Escuchábamos el otro día a Ursula von der Leyen dar ese giro en las medidas contra Israel por el genocidio en Gaza. Ayer el Parlamento Europeo aprobó una resolución para suspender el pacto comercial con Israel. Corresponsal comunitario Enrique García Pozo, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. La iniciativa salió adelante al final con un apoyo muy amplio porque finalmente se incorporó. El Partido Popular Europeo votó a favor después de negociar un texto que evitara utilizar la palabra genocidio. Sí, la resolución del Parlamento es simbólica, no es vinculante, pero sirve para que la Eurocámara fije su posición política en la que es la primera resolución sobre Gaza, en lo que llevamos de legislatura. Hubo una el año pasado, pero desde luego con un lenguaje mucho más tibio y sin medidas o peticiones concretas. Con esta resolución, Ángels, la Eurocámara respalda los anuncios de von der Leyen, como la suspensión parcial del acuerdo de asociación, y añade otras peticiones que implican un ligero cambio en lo que habíamos escuchado hasta ahora en Estrasburgo. Por ejemplo, el texto pide a las capitales que consideren el reconocimiento del Estado palestino. Es verdad que la Eurocámara ya había abogado por la solución de los 2 estados, es la postura de Bruselas, pero nunca había pedido, en este caso el Parlamento, de forma explícita que las capitales consideraran dar ese paso. La resolución se ha aprobado, como dices, con una amplia mayoría y se ha estado negociando hasta el último minuto para incluir los apoyos de la mayoría de grupos, o al menos los del bloque llamado europeísta. Fuentes parlamentarias explican que siempre fue clave para los negociadores lanzar un mensaje de unidad y respaldar los anuncios de la presidenta. Pero ha habido muchos vaivenes en estas negociaciones. Es un asunto, esto no es novedad, que sigue generando incomodidad a la hora de utilizar ciertos términos para algunas delegaciones, especialmente la alemana, y esto es transversal, es decir, se encuentran resistencias muy similares entre eurodiputados alemanes del Partido Popular o del Grupo Socialista. De hecho, la principal discusión ha sido en torno al término genocidio. Los grupos progresistas sí querían incluirlo en el texto, pero pasó a ser una línea roja del Partido Popular. De hecho, el negociador del PP llegó a levantarse de la mesa de la negociación porque los grupos a su izquierda querían mantener ese término hasta el final. Pero los populares volvieron a las negociaciones y lo hicieron tras el anuncio de von der Leyen. Fuentes parlamentarias aseguran que el PP y en concreto la CDU supo de ese giro de la presidenta en el mismo debate en el que anunció las medidas. Von der Leyen no anunció antes a su grupo ese cambio de posición, pero tras el anuncio el PP volvió a sentarse con el resto de grupos para negociar, aunque mantuvo esa línea roja, no quería que apareciera el término genocidio. El resto de fuerzas finalmente cedió, explican que era fundamental conseguir un respaldo unitario, aunque esto también es importante, la mayoría de eurodiputados de la CDU, los alemanes del Partido Popular, no han apoyado esta resolución. Enrique, gracias. A vosotros. Gonzalo, Netanyahu pone en el punto de mira a España, y es verdad que justo cuando pone en el punto de mira a España, que desde el principio, al menos en formato de declaraciones y en medidas, y después con este paquete del lunes, es quien más allá va de la Unión Europea, pero parece que la Unión Europea se mueve algo. Sí, una primera observación, hay un hilo conductor en todo lo que estamos hablando hoy, es como cierto discurso victimizador se convierte en una palanca de poder, sí, ¿no? Y ahora lo estamos viendo de una manera especialmente
dramática con Netanyahu. ¿Por qué? Porque su victimización pasada se convierte en una excusa y un salvoconducto para todo lo que está haciendo en el presente y lo que puede hacer en el futuro. Y el efecto de esa palanca de poder es que en el seno de Bruselas pues hay gente que no se atreve a hablar algo que ya cumple todos los requisitos, creo, de la categoría penal de genocidio, ¿no? Dicho esto, bueno, entendiendo esa dificultad intrínseca en el seno de la Unión Europea, que Ursula von der Leyen, siendo la mayoría parlamentaria en el Parlamento Europeo del Partido Popular, perteneciendo ella al Partido Popular Europeo, que ella haya cedido a una presión que en cierta manera ha sido impulsada por España, me parece que es algo, bueno, positivo, no sé si esperanzador, pero entendemos que es importante hacer estas cuestiones, ¿no? Carlos, breve. Muy breve. Europa va lenta en este asunto, va lenta, pero creo que deberíamos ir todos juntos. Creo que nosotros en este caso, que la condena del gobierno, hay que estar a su lado de la barbarie que se está ocurriendo, es totalmente acertada, pero a mí no me gusta que nos quedemos solos en este asunto, como no me gusta que Hamás nos felicite por la altura, creo que fue la expresión moral de las medidas anunciadas por el presidente del gobierno. No me gusta eso, ni debemos olvidar cómo empezó esto el 7 de octubre, aquel del atentado salvaje de Hamás, ni tampoco debemos dejar de denunciar la barbarie que hay ahora impropia de un país supuestamente democrático, ¿no? Pero yo iría siempre con Europa, aunque es cierto que va lento, ¿no? Pero lo que pasa es que cuando Europa arrastra los pies, Carlos, ¿qué haces? Y además yo creo que fue muy claro el presidente del gobierno cuando dijo, solos no vamos a hacerlo, pero al menos vamos a intentar. Y yo prefiero formar parte de un país que va en esto unos pasos por delante. Yo prefiero formar parte de un país que lo tiene claro, pero que va junto con Europa y que además denuncia a Hamás continuamente, ¿eh? Esa es mi opinión, ¿no? Yo no he visto a nadie en el gobierno defender a Hamás. De hecho, la intervención del presidente del gobierno. El otro día la intervención del presidente del gobierno empezó, evidentemente, con la condena de los atentados del 7 de octubre. Sí. Yo creo que por Hamás, una banda yo creo que el gobierno en este tema lo está haciendo muy bien. A lo mejor tenía que haberlo hecho antes, pero desde luego lo que está haciendo ahora lo está haciendo muy bien. Y claro que va a ir en solitario, pero precisamente ese tipo de medidas es lo que permite que la Unión Europea se haya movido después. Si no, no se hubiese movido. Ir en solitario es un riesgo que podíamos quizás haber evitado. Esto no es ir en solitario, esto es ir el primero. Esto es ir el primero, que no es lo mismo que ir en solitario, porque se ha sumado ahora el Parlamento Europeo y toda la Unión Europea. Sin decirle genocidio. Desafortunadamente, en mi opinión. Pero en cualquier caso, me parece muy bien que el presidente del gobierno califique al genocidio como genocidio. Me parece muy bien que esté presionando a Israel, y la respuesta tan desmesurada por parte de Israel. Antes de esta broma de las bombas nucleares estaba diciendo que si la expulsión de los judíos y la Inquisición, que evidentemente nadie hoy defiende en la España actual. Me parece muy bien que España en este asunto esté a la altura de las circunstancias. Mi única crítica es que no lo hubiese hecho antes. No que lo esté haciendo hoy. Una última cosa, porque es algo que está pasando hoy. Ya saben que esta semana una de las noticias ha sido esa incursión de drones rusos en territorio polaco. Bueno, pues Europa mantiene la cautela por las maniobras militares que desde hace unos minutos ha empezado Moscú junto con Bielorrusia, ejercicios que se van a llevar a cabo en este país y que tienen como nombre Zapad, que en ruso significa Occidente. Antonio Martín, buenos días. ¿Qué tal, Ángels? Claro, y son unas maniobras, por eso decía yo, hacía referencia a la noticia de la incursión de drones rusos sobre espacio aéreo polaco. Varsovia ha decidido ante estas maniobras blindar sus fronteras con Bielorrusia como prevención y lo ha hecho desplegando a 40.000 soldados, aunque dicen desde el Kremlin que estas maniobras no tienen carácter ofensivo, pero bueno, Polonia y la OTAN desconfían un poco. Sí, Rusia realiza estas maniobras con este nombre desde los años 70 y las han ido dedicando a todo tipo de ensayos, desde guerras químicas o nucleares. Moscú no da nunca detalles de cuántas tropas moviliza ni cuál es el objetivo de los ejercicios, pero los países occidentales, como dices, las vigilan porque el pasado recomienda hacerlo. Las Zapad de 2013 se realizaron poco antes de la invasión de Crimea y las de 2021 a pocos meses de la invasión del Donbass, así que se utilizaron las dos como entrenamiento. Por eso Polonia ha destinado 40.000 soldados a su frontera oriental, que ha cerrado a cal y canto. Son maniobras de carácter ofensivo muy agresivas, ha recordado ante el Parlamento polaco esta semana el primer ministro Donald Tusk. Hay restricciones, como decimos, en el espacio aéreo de Polonia, también en parte del de Lituania. Letonia ha cerrado su frontera y cazas de la OTAN han realizado vuelos de vigilancia esta semana sobre Estonia. De hecho, Alemania y Francia refuerzan también hoy su participación en la vigilancia aérea del flanco oriental de la OTAN. Antonio, gracias. A ti. The skyscrapers causing vertigo. The countdown begins in Tokyo.
Vamos terminando ya el abierto. Sergio Castro, Nausle, buenos días. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Qué bien esta música. ¿Verdad? Muy bella. Muy bella. Muy, ¿La has muy elegido tú? No. Ah, Nos la han regalado. Nos la ha regalado Pascualena. Ah, vale, pues muy bien, Pascualena. Muy bien esta música. Pero eso será después, porque antes vamos a introducirnos en el territorio de la biblioteca de Antonio Martínez Asensio. Hay alguna novedad esta temporada, por ejemplo, una mini sección dentro de la sección es exactamente un libro en 3 minutos. Nos lo va a contar en 3 minutos, no en 1 hora, en 3 minutos. ¿Un libro en 3 minutos? Sí, pero ha dicho que tampoco está dispuesto a que le sometamos a la tiranía del cronómetro. Yo lo voy a someter. Ya, eso es divertido porque dice que lo hará en 3, 4 o 5. Y esto ya desvirtúa un poco claro, la entonces, sección. ¿no le vamos a poner título a esta sección? Claro. Después, nuestro invitado de hoy es Leonardo Padura, con su última novela, Morir en la arena, muy de Padura. Sí, es un poco el repaso al paisaje emocional de los últimos medio siglo en Cuba, a través de las historias de una familia, de sus rencores, de los secretos familiares, de los traumas, con la crítica al sistema político de fondo, que va de la euforia de la revolución a la miseria y el exilio de muchos ciudadanos. Y una tercera cosa que quiero decirles rápido a los oyentes, que en el 900, 100, 800 pueden llamar ya, como es preceptivo, para que nos donen aquel libro que creen que no puede faltar de ninguna manera en una biblioteca como la de don Antonio Martínez Asensio. 900, 100, 800, para que nos donen el libro que ustedes consideren. Y a partir de las 11, historias musicales. Que bien podrían ser Simon y Garfunkel, bien podrían ser Lennon y McCartney, pero Daft no. Punk, pero no. Pero son Fernando Neira e Iñaki Pascualena, que ya adelantaba un poquito Sergio Castro, se suma a la hora de música. Vale. Entre los dos van a llevar el timón para sumar, para tener novedades, el disco de la semana, un artista en directo, que esta semana será Alberto y García, 3 asturianos que vienen a presentarnos en primicia su nuevo disco. Dime, Sergio. ¿Qué se titula? Que se titula Barro. Barro, pues para no me Barro, ibas a pillar. pues para Barro, que nos espera la auditoría con Aitor Albizua, sus cortes, sus fakes, sus mentiras, sus pequeños bulos para cerrar la semana. Qué bien lo has hecho, qué ligado está todo. Bueno, la semana que viene más con Gonzalo Velasco, Ignacio Escolar y Carlos Navarro Antolín. Muchísimas gracias. Buen fin de semana. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.